El mundo es lo que ocurre, decía Wittgenstein. Y sí, qué difícil es captar, aprender y sobre todo describir lo que ocurre. Porque nuestra manera de ver el mundo antes de lo que ocurre está ya condicionada por montones de modos de sentir, pensar y actuar que nos son transmitidos desde la más temprana infancia, en la casa, en la familia, en el hogar. Ahí se incuba lo que Bourdieu llama el hábitus primario, las disposiciones durables, generadoras y clasificadoras de prácticas de mayor duración. Y en ese sentido coinciden tanto en la invención de hábitus como en la invención del inconsciente, tanto Bourdieu como Freud, el uno a nivel social y el otro a nivel de la psique individual. Y a lo largo de la vida esos modos de sentir, pensar y actuar se van modificando, obviamente, se van transformando, pero siempre permanecen unas estructuras durables, al punto de que cuando menos nos damos cuenta estamos repitiendo cosas de nuestros abuelos o de nuestros papás, y aquello que detestaba el hijo hombre del papá lo está repitiendo, y aquello que detestaba la hija mujer de la mamá lo está repitiendo. Nos repetimos. Quizá los seres humanos no cambiamos sino envejecemos. La idea del borrón y cuenta nueva, del hasta aquí y luego soy completamente distinto, también es otro mito. Cierto, las transformaciones se dan con el desgaste y vamos aprendiendo. Quizá lo único que podemos hacer es eso, aprender. No solamente de nuestros triunfos, de nuestros gozos, sino de nuestros fracasos, de nuestros dolores, de nuestras frustraciones. Y aprender exige soledad, exige una conciencia a través de la cual se toma distancia de, y por supuesto que uno tiene derecho a equivocarse, a cambiar de bando, a cambiar de polo, a irse al otro extremo si quiere. Y aquí llegamos a algo que es el meollo de esta videocolumna. Acabo de leer una entrevista extraordinaria que concedió Michael Ignatieff, el historiador y político canadiense liberal que tanto admiro, a una revista que les recomiendo y que por supuesto desde un bando del espectro sociocultural descalifican, no voy a decir desde qué bando, se llama Letras Libres, porque allí con toda la lucidez del mundo Michael Ignatieff empieza señalando que no es el acabose ni el fin del mundo la llegada de Donald Trump, y lo que está haciendo de algún modo ya se vería dando desde hacía mucho tiempo, salvo que llega alguien que cristaliza eso. Y señala algo que me parece supremamente lúcido, y es que es un tanto poco riguroso calificar a Donald Trump de populista. Si bien supo leer y quizá interpretar para ganar la presidencia de Estados Unidos lo que el pueblo americano decía en una amplia mayoría, en realidad es un burócrata, plutócrata, tecnócrata que se monta con los suyos y probablemente si sigue como va, las decisiones que está tomando en nada van a beneficiar al pueblo que lo eligió. Desde esa perspectiva, pues, no hay una lucha frontal por mejorarle el nivel de vida a la gente que lo eligió. Y ahí pues no sería tan populista. ¿Qué podremos decir en otras áreas en donde indudablemente los populismos se multiplican? En Salvador, en Argentina y claro también en Colombia. Hay que mirar a un lado y a otro del espectro. En una videocolumna anterior les decía que por favor no solo sigan a personas que sienten, piensen y actúen distinto a como ustedes lo hacen, sino que si encuentran algo coherente, bien escrito, con los puntos y comas, con los dos puntos, bien redactado, bello, lo retrinen, lo difundan. Y que eso por tanto no los hace traidores de una causa y que ya se pasaron para el otro bando. Una concepción del mundo así es francamente o fascista o estalinista. Y es curioso como el fascismo y el estalinismo son las dos caras de una misma moneda. Pero tampoco voy a hablar de eso. Quiero señalar algo que
ahondando en la entrevista de Michael Iñatieff a Letras Libres, me parece muy pertinente y que ya venía desde Kierkegaard, el filósofo anti-hegeliano, que se oponía a Hegel por la idea de introducción, nudo y desenlace, o de tesis, antítesis, síntesis, porque él no veía síntesis y se enfrentaba a un dilema feroz que era el ou bien, o esto o aquello. Y en su filosofía existencial se da cuenta Kierkegaard de que no es ni esto ni aquello, sino a veces o esto o aquello tomando de lo uno y de lo otro, o ni esto ni aquello porque ambos extremos no sirven. Lo cierto es que en el mundo contemporáneo estamos asistiendo a una radicalización de los extremos, pero esa radicalización de los extremos está además cargada de ideología, y aquí nos encontramos con los extremismos, y tienen esa connotación final, ismos, y los extremismos, dice Michael Iñatieff, deshumanizan. Él es un liberal y establece diferencias importantes entre el liberalismo y el progresismo. Señala en esta misma entrevista cómo algunos atacan a los liberales señalándolos de neoliberales. Pero me parece que hay un tema central que él evoca en esta entrevista, y es que mientras los progresistas van a preferir una supuesta igualdad de los pueblos, de la humanidad, etcétera, que es muy difícil de conquistar y que sería terriblemente injusta, porque si seguimos a Aristóteles, la justicia es dar a cada cual lo que le corresponde según su naturaleza y forma. Sería terriblemente injusto darle la misma porción de comida a un gordo que a un flaco, porque el gordo come más. Entonces, la igualdad en principio, quizá en esencia como humanos, es muy importante, pero en términos de una teoría de la justicia, pues no necesariamente aplica en el 100%. No. Es muy distinta a la igualdad de la equidad. Entonces, los progresistas luchan y enarbolan la bandera de una igualdad que ellos suponen y atacan a los liberales diciéndoles neoliberales porque prefieren la libertad. Y en eso me identifico completamente con Michael Iñatieff. Yo creo que la libertad debe estar ante todo y por encima de todo. Sí, la libertad de sentir, pensar y actuar lo que uno quiere. Y por supuesto los regímenes totalitarios y los extremismos impiden esa libertad, porque usted tiene que pensar como lo dice el jefe de la banda o el jefe de la tribu o el jefe de la cuadrilla o el jefe del partido o el líder o el mesías o el jefe supremo. Y ahí donde se oponga o medio introduzca un principio de incertidumbre a lo que dice el jefe de la banda, de la tribu, de la cuadrilla, del partido, de gobierno, qué sé yo, usted es un traidor. Y con el tiempo puede ser traidor de la patria, traidor del pueblo, traidor de la sacrosanta verdad. Pero si repasamos un poco la historia de la filosofía después de Foucault, no hay verdad, hay verdades. Verdades que son relativas, verdades que son de momento. Y cuando uno mira con ojos de historiador el mundo, lo que creíamos que era el cambio, el fin del mundo, la radicalización de un proyecto, pudo ser una catástrofe y pudo ser efectivamente una empresa criminal. Entonces, qué bueno, volviendo a Wittgenstein, el mundo es lo que ocurre, introducir principios de incertidumbre. La incertidumbre sí que es sana, y sí que es sano decir, perdóneme, yo tengo derecho a equivocarme y quiero equivocarme. Y no pretendo decir que esto que creo en un momento dado es la verdad absoluta, es palabra de Dios y todos deben decirte alabamos Señor, qué barbaridad. No, porque eso conduce a los campos de concentración, a las hogueras, a los gulag, a todos los crímenes de lesa humanidad. Pero además de que con los extremismos el hombre como tal se ha deshumanizado, vale la pena sacudirlos y vale la pena aprender cuando uno toma posiciones radicales y ver lo tonto que es en el fondo. Eso no te hace forzosamente tibio ni de centro, aunque los de un extremo van a equiparar a los tibios como de derecha y de extrema derecha por simple proyección lógica de sus ambiciones ideológicas. No,
Hay momentos donde uno tiene que tomar distancia y decir, qué pena, un momentico, yo no creo eso. Qué pena, el hecho de que yo lo contradiga no me hace nazi, ni fascista, ni extremista, ni vendido, ni uribista, ni de la extrema derecha, ni neoliberal, ni privatizador. Y a la inversa, el hecho de que yo cuestione la falta de justicia social no me hace comunista, ni estalinista, ni progresista y todos esos ismos que simplemente son etiquetas ridículas que impiden la acción y la toma de decisiones concretas. En la vida hay que tomar decisiones concretas. Y ese tomar decisiones concretas es a partir de cosas específicas, cotidianas, no de abstracciones. ¿Cómo nos hace falta sacudirnos de tanta ideología tonta que nos puede llevar al desbarrancadero, que nos puede conducir a guerras civiles y que nos puede conducir a algo que ya la humanidad realizó desgraciadamente y no parece haber aprendido mucho? La dialéctica, que es una oposición dual feroz entre el amigo y el enemigo, que tipificó incluso ideológicamente para el nazismo Carl Schmitt. La idea de que si usted no es mi amigo, es mi enemigo, y la idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es una política de guerra, es realizar la guerra, es decir, la política por otros medios. Tenemos que sacudirnos de eso y aprender que los extremismos nos deshumanizan, porque nos impiden ver el lado humano del otro espectro, del otro extremo. Y hoy, quizá ese es el punto más bello de la entrevista de Iñatieff con Letras Libres, no tiene sentido un liberalismo, ni un progresismo, ni ningún ismo, sino es un humanismo. Pero es un humanismo del otro hombre, es decir, de considerar el lado humano del otro, del que está al otro lado. Y allí se caen todas las etiquetas y todos los epítetos, y por supuesto habría que renunciar a la tentación de sabérselas todas, a la tentación de hacer el bien, a la tentación de ser perfecto, a la tentación de creer estar del lado correcto de la historia, porque nos podemos equivocar y porque nos hemos equivocado como humanidad. Pero al mismo tiempo esa incertidumbre o la introducción de ese principio de incertidumbre en lo que uno siente, piensa, cree, actúa, permite situarse con respecto a lo que se llama el inframundo, que no es nada de inferior, o al supramundo, al cosmos, que tampoco puede ser tan superior como lo es el mundo de las abejas. Si uno tomara conciencia de las miles de abejas y de los miles de kilómetros que recorren y de distancias para darnos un pote de miel de abejas, entenderíamos que el cosmos grandote está en eso tan micro del mundo de las abejas. Y eso pasa con los insectos, así como con las estrellas. Y el humano debería situarse con respecto a ello, y situarse como alguien provisional, ya no como centro del universo. Esa es la pequeña diferencia de ese nuevo humanismo que se requiere y que no es ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centros, sino que integra elementos de uno y otro lado de la tradición, de la modernidad, de esto que se llama la civilización humana en todas sus variantes, con todas sus variables posibles y probables. Eso nos sacude el peso de la ideología, el peso de descalificar al otro y el peso de encerrarse uno mismo en una cárcel, en una especie de burbuja donde no se contempla lo que está más allá de lo que uno creyó, de lo que uno quiso, de lo que uno sintió. Y es reconocer la posibilidad tan humana de la falencia, de ser falibles, de equivocarnos, de dar un paso al costado, de cambiar de opinión, de cambiar de parecer, de pedir perdón, de decir me equivoqué. Ojalá que este país no siga en la polarización tan absurda en la que está, y ojalá que las descalificaciones del otro nos permitan conjurar eso que ya tratamos de conjurar desde la izquierda hace tanto tiempo, ese dicho de la extrema derecha, de los buenos somos más y los malos los demás. No, nadie es bueno, simplemente somos humanos, y como humanos
aquí estamos, en este mundo, en este planeta y en este cosmos.